Bueno, buenas noches nuevamente. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase. En la clase anterior nos habíamos quedado estudiando el tema que lo habíamos dado, lo de la iniciativa probatoria del tribunal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las particularidades que tiene la iniciativa probatoria del tribunal en un sistema predominantemente dispositivo como es el nuestro, o netamente dispositivo, si se quiere, por la previsión expresa del artículo primero del Código General del Proceso? Y habíamos hecho referencia a esas dos grandes teorías a nivel doctrinario que existen entre el garantismo y el activismo, las potestades probatorias de que está asistido el juez en códigos como el nuestro, como el CGP, y cuál es el rol que debe asumir el juez frente al poder deber que le imponen normas como las nuestras, del poder deber de averiguación de la verdad, de esclarecer los hechos debatidos en autos, y habíamos comentado esa delgada línea que existe entre utilizar adecuadamente esos poderes deberes y sustituir la inactividad o la inercia probatoria de las partes. El juez tiene que ser cuidadoso, tiene que ser cauteloso, porque ahí también está en juego no solo el principio dispositivo, sino que también puede llegar a verse comprometida la imparcialidad del tribunal si ordena el diligenciamiento de prueba que en definitiva podría llegar a anticiparse que puede resultar claramente favorable para una parte y adversa a la otra parte. No sé si quieren hacer algún comentario los, los alumnos, los compañeros míos de cátedra, que yo les había dicho, a ver, es un tema opinable, ¿sí? Porque parte de la doctrina considera que tiene que ejercitar plenamente el juez esos poderes deberes, pero bueno, tiene que ser cauto también porque el principio que rige nuestro ordenamiento jurídico es el principio dispositivo. Así que no sé si quieren comentar algo, dar su opinión. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. ¿Bien y tú? Disculpen que recién me conecto, pero supongo que Por favor. retomamos el tema que dejamos la clase pasada. Yo comparto contigo en cuanto las normas del CGP son claras, el 24 y el 25.2, más allá de las posiciones que adoptemos. Uno no quiere ingresar en la discusión de activistas y garantistas. Eh, de hecho, tengo una posición personal en cuanto a, desde que con la ley 19.090 se recogió a texto expreso la tutela jurisdiccional efectiva en el artículo 11, tiene una incidencia, un impacto directo en lo que es la función jurisdiccional y ha potenciado lo que son los poderes. Por ahí hay un micrófono abierto, que ha potenciado, me parece, lo que son los poderes deberes del tribunal, no solo en materia cautelar, sino también en cuanto a la iniciativa probatoria. Y sostener que se afecta la imparcialidad del tribunal por hacer uso de esta iniciativa probatoria. Me parece que el juez permanentemente a lo largo de todo el proceso adopta decisiones en un sentido o en otro, favoreciendo o perjudicando a una de las partes, y no por eso se ve afectada la imparcialidad. Además, por suerte, nosotros tenemos una rica historia y trayectoria en materia de jurisdiccional, y no somos Argentina, no somos Brasil, y creo que también el tema se inserta en un tema mucho más amplio, que es lo que, por lo menos en los últimos 70 años, lo que ha evolucionado, me parece, el Estado de Derecho de un Estado netamente individualista, un Estado social. El carácter público del proceso no se puede soslayar. Me parece que el proceso no es simplemente un lugar donde gana el más hábil, que hay un valor justicia. Nosotros, recuerdo que al comienzo del curso tú señalabas de que, bueno, si buscamos justicia quizás no la encontremos en el proceso, pero me parece que hay un valor justicia que es inherente al derecho, y,
y si bien la búsqueda de la verdad material es difícil, pero mientras más cerca estemos de esa verdad material va a ser mejor. Eh, eh, Comparto contigo. Me parece que yo estoy en la posición de que el juez tiene amplias facultades en cuanto a la iniciativa probatoria. Ya lo tenía desde el comienzo, ¿tá? Porque nuestro CGP sigue al código modelo para Iberoamérica, y creo que los codificadores pensaron un código con amplias facultades probatorias para el tribunal. Y bueno, esa es mi posición. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Ah, Sí, Nico. ahí no, yo no los escuchaba. Eh, no, simplemente para hacer un comentario, reflexión, digo, comparto lo que comentaba Matías, que un poco eh, expone lo que son las dos grandes posiciones que hay. A mí esto me parece que el tema de la iniciativa probatoria del tribunal está muy ligado con lo que es la finalidad del proceso, ¿no? Es decir, para aquellos que entienden que el proceso. Sí, Nicolás está teniendo problemas, me parece, con la conexión, y Gustavo está silenciado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Apareció Nicolás de vuelta. Sí, ahora Sí, te sí. vemos y te escuchamos. No, pues se me habían ido todos. Eh, no, le decía que en la concepción donde el proceso, digamos, es esa la idea que subyace, es decir, un rol social y el rol fundamental del juez en un Estado de Derecho, va en línea con esta teoría o con estas ideas de la iniciativa amplia, probatoria. En cambio, aquellas posiciones que el proceso es más un mecanismo de solución de controversias, que son posiciones que las hay y hoy hay vigentes, hay autores argentinos, por ejemplo, un autor muy conocido, Alvarado Belloso, un procesalista argentino muy conocido, él sostiene la tesis de que el proceso es un mecanismo de solución de controversias, lo cual no inhibe que sea que tenga que actuarse de buena fe, que los actos deban cumplirse de buena fe, pero que en definitiva lo primordial es el sujeto que quiere solucionar una controversia. No es la jurisdicción, sino más bien la acción, digo, viéndolo en lo que vieron con Matías de las situaciones jurídicas, es decir, y en esa concepción, consecuentemente, las facultades probatorias están sumamente limitadas al tribunal. Y también, bueno, tienen otros argumentos que vemos, por ejemplo, con esa facultad de alguna manera la imparcialidad se cae o sea, se vuelca hacia un lado. Siempre este profesor argentino Alvarado dice que el juez que cuando está en la duda no tiene que seguir buscando y que seguir produciendo pruebas, sino que tiene que desestimar. Si estamos en el marco de un juicio, si hay duda, hay que desestimar, no hay que seguir buscando para convencerse. Eh, es un tema que hay muchísimo escrito y, bueno, y mismo desde autores de filosofía del derecho lo han analizado mucho este vínculo entre verdad y proceso, o sea, es un tema muy interesante que es mucho más amplio que las facultades probatorias del tribunal. Pero nada, comentar eso. Es perfecto, Nicolás, Matías, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los aportes. Acá participa una estudiante, Mercedes Coroas, dice: la posición de Aval es que el tribunal no debería tener ninguna iniciativa probatoria sin riesgo de corromper su imparcialidad. Bueno, sí, el profesor Aval es crítico de la iniciativa probatoria del tribunal. El profesor Varela Méndez es mucho más crítico aún, es sumamente crítico de la iniciativa probatoria del tribunal en nuestro Código General del Proceso. Lo que sí es cierto es que, a ver, a nivel
de derecho comparado y a nivel doctrinario, nosotros podemos discutir si es conveniente o no la iniciativa probatoria del tribunal en el proceso civil en sentido amplio. Lo cierto es que nuestro código lo recoge. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo los tribunales lo aplican. Como les decíamos en clases anteriores, nuestros tribunales han sido muy cautos a la hora de aplicar este poder de ver de averiguación de la verdad. Entonces, esas crítica, si se quiere, que se hace desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista doctrinario, no en nuestra realidad práctica, en la práctica de nuestros tribunales, no ha habido mayores problemas con esos, a raíz de esas críticas o a raíz de normas como la que consagra la iniciativa probatoria. ¿Sí? Y son Los cautos estudiantes, incluso, Gustavo, disculpa, sí, en los por favor, procesos Matías. de carácter social, que si bien tienen amplias facultades de instrucción, uno ve que incluso en ese momento son cautos. Entonces es como tú señalás, el juez uruguayo en ese sentido, por suerte, no vemos en la práctica excesos. Y para que los estudiantes entiendan. A ver, nosotros desde la academia, obviamente que estudiamos en forma sistemática y leemos el proceso desde la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. Cuando nosotros litigamos, obviamente que velamos por los intereses de nuestros clientes y si estamos en un juicio y el juez de oficio ordena una prueba que nosotros consideramos que nos perjudica, obviamente que hablando en criollo nos vamos a parar en los pedales, pero nos sacamos la armadura y hacemos una lectura del proceso desde la Constitución y me parece que entiendo que la conclusión es clara. En nuestro sistema el juez tiene una amplia iniciativa probatoria y reitero que no han habido desarrollo, creo que ahí soy una posición media quijotesca, pero insisto, creo que el hecho de que se recoja a texto expreso la tutela jurisdiccional efectiva ha intensificado los poderes deberes del tribunal. Perfecto, Matías. En el marco de lo que señalaba Matías recién cuando hacía referencia a la actividad de instrucción o la actividad probatoria que puede desarrollar el juez en las pretensiones de carácter social, el artículo 350 del Código General del Proceso dice reglas especiales para ciertas pretensiones. Y el artículo 350.5 de esta norma dice: en los procesos a que refieren los dos ordinales anteriores, que hacen referencia a los procesos de materia laboral, familia, agraria y otros de carácter social, dice el Código, el tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los tribunales del orden penal en el sumario del proceso penal. Esta norma tiene que considerarse que refiere a la legislación anterior, ¿sí? Porque ahora en el ordenamiento jurídico procesal penal vigente no existe el sumario en el orden penal. Entonces, bueno, lo que refiere esta norma es que tiene los poderes de instrucción de que disponía antes el juez penal en el marco del Código del Proceso Penal 1980. Y dice, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y a los propios del debido proceso. Vean que el código le dice, bueno, tiene amplios poderes de instrucción el juez. Entonces, esos poderes deberes referidos en el artículo 24, en el artículo 25, se ven todavía incrementados en las pretensiones propias de carácter social, familia, trabajo, pretensiones de la materia agraria, todavía se ven incrementados. Pero como les decía Matías, incluso en los procesos a que refieren estas pretensiones, en los cuales los poderes de deber de instrucción del tribunal se ven incrementados, esto cuenta con más poderes de instrucción, ¿sí? Se le reconocen más poderes de instrucción, de todas formas nuestros tribunales en la práctica han sido sumamente cautos, ¿sí? Han sido sumamente cautos. ¿Por qué? Porque, bueno, no debemos olvidar el principio dispositivo que rige el proceso civil en sentido amplio, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a estudiar la prueba documental. Vamos a comenzar con prueba documental. A ver si
algún estudiante nos puede decir qué es prueba documental? ¿Qué es un documento? No sean tímidos, a ver. ¿Qué es un documento? ¿Qué entienden por documento? Profe, un documento es una prueba. Por ejemplo, puede ser la prueba de la realización de determinado acto jurídico. Bueno, a ver, prueba la realización de determinado acto jurídico. Bueno, sí, bien, pero vamos a concretarlo un poquito más. ¿En qué sentido? Porque el carácter de que prueba la realización de determinado hecho, digámosle así, hay otros medios de prueba que sirven para acreditar eso. Para la realización de determinado acto jurídico, bueno, ahí capaz que nos acercamos un poquito más a la noción. Profe, Sí, la prueba documental en realidad no es o sea, es la información que está en documentos o escritos para, bueno, eso, un medio disponible de prueba que está en documentos o escritos. ¿No se resume en eso la prueba documental? bueno, sí. A ver, como una noción eliminar, sí, pero ustedes, por ejemplo, en un parcial o en un examen, si dicen, bueno, prueba documental, que es la que está contenida en un documento, ahí están dando, están utilizando el mismo nombre de la definición como para dar la noción. A ver, prueba documental es un objeto, ¿sí?, que es producto de la actividad humana y que sirve para representar ideas o hechos. Y, y esa prueba preexiste al proceso, ¿sí? Entonces, es producto de la actividad humana, los documentos son producto de la actividad humana, están dotados de la capacidad de representar hechos, ideas, acontecimientos y preexisten al proceso, preexisten a la promoción del proceso. Eso es un documento. Entonces, vean que el documento resulta más abarcativo que el instrumento. El instrumento, prueba instrumental, son los documentos escritos, pero un documento también es una fotografía es un documento, ¿sí? Eso es un documento, pueden presentar un documento en soporte electrónico también, y eso es un documento, ¿sí? Porque es producto de la actividad humana, tiene función representativa de hechos o ideas y necesariamente preexiste al proceso, ¿sí? Entonces, podemos clasificar a los documentos de varias formas, pero tenemos documentos escritos, que es como les decía, se conocen como instrumentos, esos son los documentos escritos, y tenemos documentos no escritos también, como lo que yo les había mencionado. Según la función del documento, tenemos documentos solemnes y documentos probatorios. Los documentos solemnes son aquellos que, en los cuales el ordenamiento jurídico prevé que determinado acto jurídico tiene que adoptar la forma instrumental para tener validez. Por ejemplo, un contrato de compraventa sobre un bien inmueble. Eso es un documento solemne. Tiene que reunir esas solemnidades como para que pueda ser válido y eficaz el negocio jurídico que se está documentando con ese instrumento. Y después tenemos, según la función también, documentos probatorios, ¿sí? Documentos que se realizan con fines de acreditar hechos o acontecimientos, ¿sí? Que no son solemnes porque no depende la validez del acto o del negocio jurídico de la forma instrumental, pero sí tienen función probatoria, esto es, se crean con miras a tener función probatoria para poder acreditar hechos, eventos, acontecimientos.
Profesor, una pregunta. Sí. ¿Esos son los de ponerle lo de los funcionarios públicos? Porque en informática dimos algo similar, pero no sé si es lo mismo. Sí, bueno, eso viene en la próxima clasificación que yo les iba a mencionar, que es dependiendo de la persona de quien emanen los instrumentos públicos o los documentos públicos, son aquellos que emanan de funcionario público en ejercicio propiamente de su función. Esos son documentos o instrumentos públicos. Y documentos privados son aquellos que no emanan de autoridad pública o de funcionario público. ¿Sí? Está bien lo que decía la compañera, refiere a de la calidad del sujeto del cual emanan, entonces ahí distinguimos los documentos públicos de los documentos privados. Vamos a ver que tienen un régimen bien distinto los documentos públicos de los documentos privados y vamos a hacer referencia a disposiciones del Código Civil que se conectan directamente con el Código General de Proceso. Cuando estudiamos prueba documental en derecho procesal tenemos que estudiar el Código General del Proceso, pero ineludiblemente también tenemos que estudiar el Código Civil, porque hace referencia a la prueba instrumental, a los documentos públicos, a los documentos privados, al valor probatorio que tienen esos documentos públicos, qué es lo que prueban, qué es lo que acreditan, y la diferencia con los documentos privados. Profe, Sí, uno sí, de los adelante. documentos públicos, los privados tenían la característica de que tienen que tener firma letrada, ¿verdad? Para poder ser admitidos. No, No no. necesariamente. No, no se confundan con lo de firma letrada. La firma letrada, el patrocinio o la postulación, que nosotros lo estudiamos cuando analizamos partes, eso se requiere para el cumplimiento de actos procesales de parte. Para eso, todos los actos procesales que realicen las partes tienen que contar con asistencia letrada. ¿Sí? La presentación de la demanda, la presentación de la contestación de la demanda, eventualmente de la reconvención, la contestación de la reconvención. Cuando asisten a una audiencia, las partes tienen que contar con patrocinio letrado, que se conoce también como la firma letrada en los actos procesales escritos, ¿sí? Pero los documentos privados no está vinculado con la postulación ni con la firma letrada, ¿sí? Una parte puede presentar un documento privado en el tan utilizado ejemplo del accidente de tránsito que nosotros lo mencionamos siempre porque a los efectos didácticos es muy rico y sirve para explicar muchas cosas y ustedes lo pueden entender con facilidad. Te presentan un documento privado, por ejemplo, el presupuesto del taller mecánico que les reparó el vehículo. Que se dañó a raíz del accidente y en función de ese daño ustedes van a reclamar el daño emergente que derivó del accidente. El daño emergente es lo que ustedes tuvieron que pagar para reparar el vehículo. Ya lo arreglaron antes de promover el proceso. Entonces a la demanda adjuntan ese documento privado que es el presupuesto del taller mecánico o del taller de chapa y pintura que les reparó el vehículo. Ese es un documento privado, emana de un particular, no emana de un funcionario público. Y ese documento, claramente, el presupuesto del taller, el tallerista no tiene un abogado ahí que le firme el presupuesto porque no es necesario para nada. ¿Sí? Entonces, no confundan eso, lo de la firma letrada. La firma letrada y la postulación es para presentar actos procesales de la parte, actos procesales escritos de la parte, ¿sí? Pero no para presentar un documento privado, ¿sí? El documento privado no tiene que llevar firma letrada ni nada que se le parezca, ¿sí? Y también hay documentos que dependiendo de si se conoce el autor, se llaman documentos auténticos y documentos no auténticos. Documento auténtico es un documento con autor cierto. Documento no auténtico es un documento con autor incierto. ¿Sí? Yo no sé si se entendió la explicación a la compañera que había consultado. Sí, profe, tranquilo, era solo una duda que tenía. Muchas Sí, gracias. por favor, por favor. Entonces,
Documentos públicos son los extendidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Funcionario público o aquellos funcionarios a los cuales la ley le reconoce o le otorga lo que se llama la fe pública. ¿Qué es esto? Los escribanos. Los escribanos públicos, ¿sí? Los escribanos públicos extienden instrumentos públicos, documentos públicos, ¿sí? La escritura de compraventa, por la solemnidad exigida en el Código Civil para su validez, tiene que ser extendida en instrumento público, esto es que emane de un escribano público. Este es un requisito de validez del negocio jurídico, requisito de validez de ese contrato, ¿sí? Y como les decíamos también, según la función, ese instrumento público, esa compraventa, tiene función de solemnidad, sí, claramente, porque si no el ordenamiento jurídico no le reconoce validez a esa compraventa de bien inmueble, pero claramente también cumple una función probatoria, sí, acredita que efectivamente se otorgó ese documento y la fecha en que se otorgó ese documento, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a estudiar esta distinción que es muy importante porque es un tema crucial que ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que saber y tienen que dominar por el diverso régimen que tiene el documento público del documento privado. El artículo 1575 del Código Civil dice: el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público será la misma para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento público hace plena fe. ¿Se acuerdan que yo les hice referencia a esta norma cuando hablamos de prueba tasada o de tarifa legal? Porque la ley ya le está diciendo al tribunal cuál es la eficacia convictiva que le tiene que asignar a esa prueba. Hace plena fe del hecho de haberse otorgado y de su fecha. Y dentro de la fecha también se engloba el lugar, ¿sí? Se engloba el lugar. Y esta eficacia es erga omnes, quiere decir rige para todas las personas, rige para todo el mundo. Ya el contenido de ese instrumento público, ya ahí la eficacia es otra, ¿sí? La eficacia de ese instrumento no es la misma, no hace plena fe erga omnes. Vean lo que dice el 1576. El instrumento público produce el efecto de probar plenamente las obligaciones y descargos en el contenido respecto de los otorgantes, esto es, las partes contratantes, y de las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfiere por título universal o singular, ¿sí? Pero no es una eficacia erga omnes, ¿sí? El contenido, esto es, las obligaciones y descargos en el contenido, hace plena fe, sí, respecto a los otorgantes y las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieren por título universal o singular. Imaginemos un heredero, un legatario, ¿sí? Pero vemos que ya la eficacia probatoria desciende, ¿sí? Respecto del hecho de que se otorgó, efectivamente se celebró ese contrato. Y de la fecha es para todo el mundo, erga omnes. Esa es la eficacia más amplia que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Ya después, el efecto probatorio del contenido del contrato es pleno para los otorgantes, esto es para los contratantes, imaginemos para comprador y vendedor en la compraventa de un bien inmueble, y de las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieren por título universal o singular, un heredero, un legatario, ¿sí? Acá tenemos una diferencia importante en cuanto al efecto, y esto es una pregunta que suele hacerse en los exámenes, la eficacia probatoria de un instrumento público, y ustedes van a tener que distinguir, ustedes van a tener que decir la eficacia probatoria es erga omnes respecto de tales sujetos y la eficacia probatoria es parcial respecto de los terceros, ¿sí? La eficacia probatoria del contenido de ese instrumento es plena respecto de tales sujetos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que señalar.
Y es importante esto porque también nosotros estudiamos cómo se impugna un instrumento público, ¿sí? Cómo se impugna ese instrumento público, ¿sí? Porque, a ver, hace plena fe, pero ese instrumento público puede ser falso material o ideológicamente. Falso materialmente es cuando ese documento tiene alguna, como se conoce, mácula, está alterado en su forma ese documento. Por ejemplo, la firma es falsa. Por ejemplo, está testado y no está salvado lo que está testado en el documento. Testado es, por ejemplo, imaginemos que en un escrito, en un documento público, en una compraventa, se hace el contrato, el escribano se equivoca, por ejemplo, se equivoca en el apellido de uno de los contratantes, ¿sí? Entonces, para no hacer todo el contrato de nuevo, imaginemos que hace lo que se llama testa parte del documento. Tacha esas letras, ¿sí? Y encima escribe, por ejemplo, puso Juan Fernández. Entonces se equivocó porque no es Juan Fernández, sino que es Juan Martínez. Entonces tacha ese Fernández, encima pone Martínez, y cómo se salva esa mácula del documento, abajo tiene que poner testado Fernández no vale, interlineado Martínez vale. Entonces ahí está bien. De lo contrario, está afectada la incolumidad de ese documento, ¿sí? Está afectado ese documento. Entonces, ahí ustedes tienen esa diferencia clara. La eficacia probatoria respecto de unas personas, la eficacia probatoria respecto de otras personas y también cómo pueden impugnarse los documentos. Ahora ya vamos a eso. ¿Cómo pueden impugnarse los documentos? También es una pregunta importante. Los documentos públicos se impugnan, los documentos privados se desconocen. Ahí tienen una diferencia muy considerable, ¿sí? Que puede ser pregunta de examen también. Bueno, vamos a seguir el orden del código para la prueba documental. Artículo 165, presentación del documento. La parte que quiera servirse de un documento que tiene en su poder podrá presentarlo al tribunal en la forma establecida en el artículo 72.1 y en las oportunidades prescritas al efecto, artículos 118.1 y punto 3 y 131. Ustedes ya lo saben esto. ¿Cuáles son las oportunidades para presentar los documentos como regla general? A ver si lo recuerdan, muchachos. ¿Audiencia preliminar? No. Brian, no. Para presentar un documento. No. Cuando inicia la demanda. En los actos de proposición inicial. En los actos de proposición inicial. ¿Sí? Porque cuando presenta la demanda es para el actor, pero la parte demandada también puede presentar documentos que tenga en su poder. Entonces, es la oportunidad para presentar los documentos es en los actos iniciales del proceso, demanda y contestación de demanda, reconvención y contestación de la reconvención. Después vamos a ver también, a medida que avanza el curso, que cuando existen hechos nuevos o prueba superviniente, vamos a estudiar bien después qué son los hechos nuevos y qué es la prueba superviniente. Ahí se abre una posibilidad excepcional, una facultad excepcional de las partes que pueden presentar esa prueba, aun cuando ya hayan pasado las etapas de alegación inicial, demanda y contestación de la demanda, pero eso son circunstancias excepcionales. Pero la regla es que los documentos que las partes tengan en su poder los presenten en las etapas de alegación inicial, demanda y contestación de la demanda. De lo contrario, la facultad para presentar esos documentos precluyó. ¿Por qué? Porque no respetaron el orden establecido por la norma. ¿Se acuerdan de las modalidades de la preclusión que nosotros estudiamos cuando vimos el principio de preclusión? Bueno, ahí, si la parte actora
tiene un documento en su poder, se olvida de presentarlo cuando presenta el escrito de demanda, la facultad para incorporar ese documento ya precluyó, no respetó el orden previsto por la norma. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la etapa que prevé la norma para que lo presente? Conjuntamente con la demanda. Respecto de la parte demandada, lo mismo. Si la parte demandada no presenta ese documento, no lo adjunta ese documento, no lo incorpora al proceso con la contestación de la demanda, entonces su facultad precluyó, ya quedó perjudicada indefectiblemente, inexorablemente, porque no respetó el orden previsto por la norma para incorporarlo, ¿sí? Que es al contestar la demanda. Y dice el 165 que lo tiene que presentar la parte al tribunal en la forma establecida en el artículo 72.1 del Código. Y el 72.1 del Código dice: los documentos que se incorporen al expediente podrán presentarse en su original o facsímil con autenticación de su fidelidad con el original por escribano o funcionario público si legalmente correspondiere. Solo en caso de duda, el tribunal podrá solicitar de oficio o a pedido de parte la agregación del original. Puede presentarse original o copia, autenticada, ¿sí? Cuando se presente un documento a los efectos de su ejecución, por ejemplo, imaginemos, se presenta un cheque para ser ejecutado en un proceso ejecutivo cambiario, lo van a estudiar en procesal 2, ¿sí? O se presenta un vale, se presenta una letra de cambio, ¿sí? Eso es un documento que se presenta para su ejecución. Esos son procesos ejecutivos cambiarios que los van a estudiar en procesal 2. Deberá acompañarse el original. Necesariamente tienen que presentar ese título valor original, el cual podrá ser devuelto con constancia de su presentación si se proporcionare copia para ser agregada al expediente. Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán presentarse legalizados, salvo excepción establecida por leyes o tratados. Puede haber tratados que exoneren al Estado del cual proviene ese documento de que tenga que estar legalizado. Todo documento redactado en idioma extranjero deberá acompañarse con su correspondiente traducción realizada por traductor público, salvo excepción consagrada por leyes o tratados. Pero cuando se trate de libros o documentos muy extensos, podrá disponerse la traducción solo de aquella parte que interese al proceso. El desglose de documentos requerirá mandato judicial y se realizará en la forma prevista por el inciso segundo del artículo 105.1, pudiendo exigirse la sustitución de la documentación desglosada por su testimonio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Esta es la forma en que se presentan los documentos que tienen las partes en su poder, ¿sí? Pero las partes, actor y demandado, pueden querer servirse de documentos que no tienen en su poder, que están, por ejemplo, en oficinas públicas, que están en poder de un tercero o incluso que están en poder del adversario. Entonces ahí no van a poder presentar esos documentos claramente porque no los tienen a su disposición, no los tienen en su poder, ¿sí? Entonces, la prueba documental, aunque resulte de perogrullo decirlo, que presentan las partes en esos escritos de alegación inicial son los que tienen en su poder, ¿sí? Pero ¿cómo cumplen esa carga? ¿Cómo satisfacen esa carga de servirse de prueba documental cuando no la disponen en su poder? Bueno, tienen que solicitar que se requiere esa prueba documental y tienen que solicitarlo sí en los actos de alegación inicial, ¿sí? Tienen que solicitar que se presenten esos documentos que estén en una oficina pública, que estén en poder de una tercera persona o que estén en poder del adversario, ¿sí? Pero siempre la prueba se presenta, la documental, y siempre la prueba se ofrece en los actos de alegación inicial, demanda y contestación de la demanda, ¿sí? Este es el orden que prevé el Código General del Proceso. Es como decían los codificadores, jugar a cartas vistas. Ya, cuando se presentan en el proceso las partes, cuando se presenta el actor y cuando se presenta el demandado, ahí ya, en ese escrito de alegación inicial, ya
presenta, ya muestra toda la prueba de que se va a valer en el proceso. La documental la presenta, la que tiene en su poder, la otra solicita que se incorpore al proceso y ofrece o pide el diligenciamiento de la producción de todos los otros medios de prueba de que puede querer valerse. Prueba testimonial, prueba por informe, prueba pericial, inspección judicial. Siempre los actos de alegación inicial, si no, la facultad precluye, la facultad se ve perjudicada indefectiblemente. Después no pueden decir, ah, bueno, señor juez, pero yo me olvidé de solicitar que declare el testigo fulanito, o yo me olvidé de presentar este documento, precluyó, la facultad precluyó. Ustedes tienen que ser muy cautos, tienen que ser muy cuidadosos. Es una tarea muy importante la recolección de la prueba antes de que presenten sus actos de alegación inicial. Después no van a poder mejorar esa facultad. Recuerdan también cuando hablamos de la preclusión por consumación, ¿sí? Se entiende que las facultades, una vez que se ejercitan, se entiende que fueron ejercitadas plenamente, luego no pueden mejorarse el ejercicio de esa facultad. ¿Sí? Cuando ustedes ejercen esa facultad probatoria, las partes ejercen esa facultad probatoria, se consume íntegramente esa facultad. Si ustedes después lo quieren mejorar, no lo van a poder hacer, ¿sí? Porque ya también operó la preclusión por consumación. El artículo 166 dispone documentos en oficinas públicas. La parte que quiera servirse de un documento que se encuentre en una oficina pública podrá solicitarlo por intermedio del tribunal. El abogado o el procurador de la parte podrá también requerir directamente testimonio o facsímil autenticado del mismo, especificando el proceso al que se destina. En caso de que el requerido se negare, invocando una causa de reserva, se estará a lo que decida el tribunal al respecto. Y el 167 prevé la existencia de documentos en poder de terceros. Cuando las partes quieran servirse de documentos que están en poder de terceros, deberán solicitar al tribunal que disponga su entrega, sea en original o en las copias que prevé el artículo 72.1. El requerido podrá oponerse a esa entrega si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio, lo que apreciará el tribunal. La regla es que el tercero requerido por el tribunal para que presente el documento tiene que hacerlo. Está en situación jurídica de deber por el principio de autoridad y de colaboración con las autoridades públicas y más de colaboración con la justicia. Solamente puede negarse en esta hipótesis excepcionales, que el documento sea exclusivamente de su propiedad y que su exhibición pudiera ocasionarle perjuicio, lo que apreciará el tribunal, ¿sí? No es automática esta causal de exoneración del deber de presentar el documento, el tribunal lo apreciará, ¿sí? Pero en principio podemos decir que el tercero requerido a presentar un documento está en situación jurídica de deber. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa situación jurídica beneficia a la sociedad, beneficia a la comunidad, beneficia al proceso propiamente, ¿sí? El 168, Profe, sí, Shirley, adelante. pero sí, mi duda era con respecto a los documentos que están en poder de terceros, ¿seguimos hablando de documentos públicos en poder de terceros o ya estamos en otro ámbito que es de No, los documentos probatorios privados? puede ser un documento privado también. Ah, está. Gracias. Puede ser un documento privado. Sí, sí, sí. Cuando no distingue, siempre cuando no distinguimos, ahí entonces hablamos tanto de documento público como de documento privado. Documento en oficinas públicas, a ver, se refiere principalmente a documentos públicos, ¿sí? Documentos que emanan de esa oficina pública. Puede tratarse de un documento privado en el cual no haya intervenido esa oficina pública, pero que se haya presentado en la oficina pública, ¿sí? Pero la hipótesis más común de documento en poder de una oficina pública es que se trate de un documento público. Pero documentos en poder de tercero puede ser tanto un documento público como puede ser un documento privado, ¿sí? Tanto documento público como documento privado. Imaginemos un documento público en poder de tercero, por ejemplo, un contrato, ¿sí?
otorgado en escritura pública que lo tiene el escribano, que otorgó ese contrato, que otorgó esa compraventa, por ejemplo. Entonces ahí estamos ante un documento público, un instrumento público en poder de tercero que tiene el deber de presentarlo cuando es requerido por el tribunal al efecto. Prueba de libros de comercio, también esto ustedes lo van a estudiar en Derecho Comercial. La prueba de libros y demás documentación comercial se regirá por las disposiciones de las leyes mercantiles. Autenticidad de los documentos. Artículo 170 del Código. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. Vean entonces, cuando nosotros estudiamos las presunciones simples y presunciones absolutas, acá tenemos una presunción relativa, se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad. De manera que no es una presunción absoluta, puede atacarse mediante tacha de falsedad, que lo estudiamos en el artículo 172. Igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas se encuentren autenticadas por notario o autoridad competente, ¿sí? Sigue la misma regla para la impugnación, el documento público, el otorgado por funcionario público o por escribano público, que el documento privado, ¿sí? El documento privado con firmas autenticadas por escribano público, ¿sí? Ahí el escribano público no es el que otorga el contrato, ¿sí? No es el que extiende ese instrumento público, pero sí autentica las firmas. Dice, efectivamente, la firma que luce al pie es del señor fulanito de tal que puso la firma en mi presencia, o cuya firma, cuya autoría efectivamente yo conozco y doy fe de eso. Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por auténticos, salvo que se desconozca su firma, si están suscritos o la autoría, si no lo están, en las oportunidades que se indican en el artículo siguiente o se impugnen mediante tacha de falsedad. La autenticidad y eficacia convictiva de los documentos privados emanados de terceros, cuyas firmas no se encuentren autenticadas por notario o autoridad competente, quedarán sujetas a las reglas generales en materia de prueba. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado en el caso del siniestro de tránsito, del accidente de tránsito, que una de las pruebas documentales que presenta la parte actora es el presupuesto o la factura, la boleta del taller que le reparó el vehículo? Bueno, eso es un documento privado, sin firmas autenticadas. Entonces, cuando se presenta en juicio, ¿cuál es la eficacia probatoria que tiene? Bueno, dice que sigue las reglas generales en materia de pruebas, se ponderará conforme a la regla de la sana crítica. ¿Saben qué se hace para dotar de mayor eficacia convictiva a ese instrumento privado emanado de terceros y sin firmas autenticadas? Bueno, se ofrece la declaración testimonial de quien extendió ese documento privado, ¿sí? La parte que se quiere servir de ese documento lo presenta y en general suele solicitar la declaración testimonial de quien extendió ese documento para que reconozca su firma. No es un reconocimiento de firma como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en los términos estrictamente jurídicos, ¿sí? Pero sí reconoce la autoría de ese documento. Convocado el proceso ese testigo, dice, sí, efectivamente yo firmé ese documento porque yo soy el propietario o soy el encargado del taller que extendió esa boleta o que confeccionó ese presupuesto. Entonces ahí se robustece la eficacia convictiva, la eficacia probatoria de ese documento privado emanado de tercero, ¿sí? El artículo 171 habla del desconocimiento del documento privado emanado de la parte. Si los documentos se presentan con la demanda o con la reconvención, la parte contraria solo podrá desconocerlos al contestarlas. La primera y la única oportunidad que tiene es al contestarlo cuando se presentan con la demanda o la reconvención. Si se presentan con la contestación de la demanda o de la reconvención o en cualquier otra oportunidad en que ello fuera admisible, el desconocimiento deberá formularse
dentro de los 6 días siguientes al de la notificación de la providencia que ordena su agregación, salvo si se agregaran en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá realizarse en la misma. ¿Sí? Y el artículo 172, que es muy importante, que es la tacha de falsedad, es la forma en que se impugnan los documentos públicos y los documentos privados con firmas autenticadas. Pero vamos a ver qué es lo que puede impugnarse mediante esta tacha de falsedad, que es la falsedad ideológica, no la falsedad material. La parte que impugne de falsedad material un documento público o un documento privado auténtico o tenido por auténtico presentado por su adversario deberá hacerlo en las oportunidades a que alude el artículo anterior, promoviendo demanda incidental con la que se formará pieza por separado, en cuyo procedimiento, además de la parte contraria, será oído el Ministerio Público. La falsedad ideológica o la nulidad del documento se arguirá como defensa en el propio proceso. La falsedad material, por ejemplo, es cuando la firma es falsa. La contraparte dice, respecto de ese documento que se presentó, la firma es falsa, yo no firmé ese documento. Entonces, por eso lo impugna mediante la tacha de falsedad. La falsedad ideológica no se impugna con la tacha de falsedad. ¿Qué es la falsedad ideológica? Es cuando el documento, desde el punto de vista formal, es perfecto, pero encubre una falsedad. Su contenido es falso, no responde a la realidad. Por ejemplo, una compraventa que en realidad encubre una donación. Ahí estamos ante una falsedad ideológica. ¿Sí? Profe. Ahí, sí. Sí, adelante. Disculpe que Por favor, ¿se puede adelante, Brian. relacionar con la mala fe? ¿Cómo? No escuché bien. Sí, se puede relacionar con la mala fe. Sí, a ver, sí, si se presenta un documento falso, claramente la parte está obrando de mala fe en el proceso, ¿sí? Está obrando de mala fe. Pero el vicio que afecta a ese documento es un vicio previo al proceso, ¿sí? Ahí no, a ver, la mala fe de la parte está demostrada en la acción de presentar un documento falso, sea ideológicamente falso o materialmente falso, ¿sí? Pero esa falsedad existe el proceso. Entonces ahí estamos hablando de un vicio de ese documento, de ese instrumento público o ese documento privado con firmas autenticadas, de un vicio que precede al proceso. Ahí no hablamos de mala fe procesal. La mala fe procesal está dada o está demostrada, se acredita por la propia presentación del documento falso. Eso ya está demostrando que la parte está obrando con malicia, está obrando de mala fe, quiere perjudicar a la contraparte mediante la utilización de un documento falso. ¿Sí? ¿Se entendió, Brian? Sí, profe, excelente. Bárbaro. Gracias. Por favor, bueno, si se acredita en el expediente, si prospera este incidente de tacha de falsedad, o si la falsedad es ideológica, ¿sí? Que se arguye como defensa, no hay un incidente para impugnar por falso ideológicamente un documento. Si efectivamente se acredita en el proceso que ese documento es falso, sea ideológica o sea materialmente, entonces ahí va necesariamente, esa conducta va a repercutir en las condenas procesales que el tribunal impone al momento de dictar la sentencia definitiva, necesariamente, porque ahí la mala fe está demostrada, como les decía, por la propia presentación del documento falso. Entonces el tribunal, al dictar sentencia definitiva, lo vamos a ver cuando estudiemos resoluciones judiciales, pero también hicimos referencia cuando analizamos principio de congruencia, que estudiamos el artículo 198, entre el contenido que necesariamente tiene que tiene que estar consignado en la sentencia definitiva, son las condenas procesales. Si se hace especial condena procesal o no, o si se desestima la demanda, por ejemplo, si se hace lugar a la demanda, sin especiales condenas procesales. Si se acredita la mala fe, en el caso que analizamos por la presentación de un documento falso,
entonces ahí es altamente probable, porque es lo que corresponde hacer, la parte que presentó ese documento tiene que ser condenada en costas y costos. Ahí hay una malicia temeraria por presentar un documento falso, entonces se va a ser acreedor de la máxima sanción causídica, la condena en costas y costos, ¿sí? Entonces, tienen que tener clara esta diferencia, lo que es la falsedad material y lo que es la falsedad ideológica. ¿Esto se comprendió bien? Muchachos, ¿entendieron bien la diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica? ¿Sí? Bueno, entonces, si les ponemos como pregunta, mediante la tacha de falsedad se impugna la falsedad ideológica de un documento. Ahí ustedes tienen que decir que no. Ahí la respuesta es falso, está equivocado. Mediante la tacha de falsedad lo que se impugna es la falsedad material de un instrumento público o de un documento privado con firmas autenticadas. ¿Sí? Entonces, la falsedad ideológica o la nulidad del documento se arguirá como defensa en el propio proceso, ¿sí? En las oportunidades correspondientes. Si de la tramitación del incidente surgiere la posibilidad de la existencia de un delito, se dará cuenta al tribunal competente en lo penal. El proceso penal por falsedad no detiene la tramitación del proceso civil ni su sentencia modificará las conclusiones de este último, salvo lo dispuesto en el artículo 283.2 del CGP. ¿Sí? La falsificación de un documento es un delito, falsificación de documento público o falsificación de documento privado. Eso está previsto por el Código Penal como delito. Entonces ahí, si se acredita esa falsedad, necesariamente el tribunal le va a tener que dar cuenta, dice el Código, al tribunal competente en lo penal. Actualmente es la dada cuenta para estar más acorde con el Código del Proceso Penal, tendría que ser a la Fiscalía, porque es quien pone en movimiento el aparato jurisdiccional en materia penal, la Fiscalía. ¿Sí? Si se da cuenta al juez penal, entonces ahí el juez penal no va a poder realizar ninguna actividad de oficio para el juzgamiento de ese hecho con apariencia delictiva y bueno, en definitiva, si se lo remite al juez penal, el juez penal lo va a terminar remitiendo al fiscal penal competente. Artículo 173, reconocimiento de documentos privados. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 170.2, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la contraparte podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el autor o por sus acreedores. ¿Sí? Van a estudiar bien esto del reconocimiento de documento privado como un requisito imprescindible para promover determinados procesos, que eso lo van a ver en Procesal 2. ¿Sí? Eso lo van a ver en Procesal 2, no se los decimos mucho para no marearlos. ¿Sí? Citado el autor por única vez con el plazo de 6 días, si no concurriere, se tendrá por reconocido el documento. Lo mismo ocurrirá si concurriendo diera respuestas evasivas. Los sucesores podrán manifestar que no les consta que la autoría del documento sea de su causante, pero si no concurrieren a la citación, se tendrá el documento por reconocido. Y el 173.2 prevé la hipótesis de que el documento emane del apoderado o del representante legal. Y el 174 del Código habla del cotejo de letras o firmas. En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de ignorancia de su autoría, artículos 171 y 173, la parte que intenta servirse del documento podrá, en el proceso principal respectivo, recurrir para demostrar su autenticidad a la pericia caligráfica, es una prueba pericial, mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro medio de prueba. Otro documento indubitable, por ejemplo, la cédula de identidad. ¿Sí? 175 del CGP, documentos admisibles e inadmisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos. Recuerden que los documentos no solamente son los escritos, recuerden, fotografías, filmaciones, audio, planos, todos esos son documentos. Aunque no sean manuscritos, como ser fotografías, radiografías, mapas,
diagramas, calcos, películas cinematográficas y otros similares. Vean que no es un numerus clausus, vean que es una enumeración meramente enunciativa, no es taxativa, ¿sí? Admite otras hipótesis. Los avances tecnológicos dan cuenta de otras formas de presentar documentos que no eran las que estaban previstas en 1989 cuando entró en vigor nuestro CGP. No serán admitidas como medios de prueba las cartas misivas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, quiebra, concurso y en juicios de o contra el Estado y demás personas públicas. Acá tenemos una prohibición. Las cartas dirigidas a terceros no son admisibles, ¿sí? No son admisibles. Por ejemplo, la carta que la contraparte le escribió a otro sujeto, ¿sí? No son admisibles, salvo en estas hipótesis en materia de estado civil de las personas, en demandas contra el Estado o que promueve el Estado y demás personas públicas. Y el 176 refiere a los documentos incompletos. Los documentos rotos, cancelados, quemados, raspados o alterados en parte sustancial no hacen fe. A esto yo refería cuando le decía los documentos testados, cuando se tacha una letra, se tacha una palabra, se tacha una cifra, ahí entonces esos documentos no hacen fe. Tampoco hacen fe los documentos en la parte que estuvieran enmendados o interlineados si la enmendadura o entrelínea no fuere salvada mediante la firma del autor o autorizante del documento. Suele verse en los escritos forenses, los escritos que presentan los abogados, a veces ya firmó la parte, ¿sí? La parte patrocinada ya firmó, entonces cuando se va a presentar en el proceso ese escrito, el abogado se da cuenta que hay algo que está equivocado. Por ejemplo, en lugar de reclamar, por ejemplo, $50.000, el abogado se da cuenta que en el escrito puso 50.000 pesos, cuando la suma que le dijo la parte que patrocinaba el actor que tenía que reclamar eran $50.000, no 50.000 pesos. ¿Sí? Y ya está firmado, ¿sí? Ya está firmado ahí por la parte. Ahí entonces lo que se hace es, se testa el signo monetario y se tiene que poner interlineado, ¿sí? Se tiene que poner interlineado ahí. Y entonces se pone testado el signo de pesos, pesos uruguayos, no vale, interlineado el signo de dólares vale. Y tiene que salvarse esa entrelínea, tiene que salvarse ese testado y tiene que salvarse esa entrelínea con la firma de la persona que autoriza el documento. Bueno, si no actúa con poder el abogado, entonces ahí si firmó el escrito la parte sustancial, también cabría entender que la parte sustancial va a tener que firmar como para que haga fe ese documento efectivamente, porque en definitiva, un escrito firmado por la parte y por el abogado, en rigor, el autor o autorizante del documento es la parte. Distinto es si actúa por poder. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el poder general para pleitos? Ahí, si actúa por poder, cabe entender que lo podría firmar simplemente el apoderado. Bueno, hasta acá, prueba documental, muchachos. ¿Les quedan dudas? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Si quieren que repita algo, consulten, por favor. ¿No hay dudas? Bueno, después, si les quedan dudas a medida que ustedes van estudiando, después en sus casas no las formulan en el foro. Voy a habilitar el fin de semana en la plataforma EVA, en nuestra página de EVA, la unidad correspondiente a funciones. ¿Sí? Bueno, y ahora va a comenzar su clase el doctor Nicolás Daguerre con otros medios de prueba. Nicolás, cuando quieras, adelante.
Sí, no sé si ahí están viendo. Se está viendo, Nicolás, sí. Sí, perfecto. Sí, se puede ver perfecto. Sí, adelante. Bueno, la idea ahora en estos minutos que quedan es, como decía el profesor, empezar con otros medios de prueba, concretamente lo que hace a la prueba testimonial, ¿verdad? Ahí. Ahí. Bueno, cualquier cosa si se deja de ver o se tranca o algo me avisan porque yo los veo un poco chicos, digamos. A ver, bueno, este medio de prueba está regulado en el CGP, hay artículos 154, 164, y también tiene regulación en el CPP, Código de Proceso Penal. Algo que pasa, en realidad no solo con este medio, sino con la mayoría de los medios de prueba se replican en el Código de Proceso Penal con alguna particularidad que, bueno, que llegado el momento cuando vean proceso penal, lo van a ver. En esta oportunidad vamos a ver la regulación que da el código. Bueno, y ahí les pongo un concepto, no es para que lo copien, lo que le digo siempre, después cuando terminemos las clases del tema lo subimos a la diapositiva, que básicamente refiere al medio de prueba interrogatorio por testigo, pero es el procedimiento donde básicamente los interesados principales o aún de oficio, el tribunal interroga a este testigo que es una persona diferente al de los interesados principales, ¿verdad? Es decir, esa es básicamente la particularidad, a fin de obtener una declaración de conocimiento que pueda tener esta persona distinta de los interesados principales sobre la existencia o inexistencia de hechos que integran el objeto de la prueba y que fueron observados por el testigo al margen del proceso, ¿verdad? Es decir, de forma previa a que aquellos hechos pasaron a integrar el objeto de la prueba. Ahí les pongo la clasificación de aval, que si los que sigan el curso leyendo el manual de aval van a ver que él hace una clasificación de todos los medios y pruebo que es un medio de prueba indirecto, es decir, que básicamente el juez toma, ahí ve una pregunta, ¿es una persona que no es parte del proceso? Sí, correcto. El caso del testigo, una de las particularidades que tiene es que no es parte, es decir, es una persona distinta a las partes. Es decir, si bien es propuesto, vamos a ver ahora cuando veamos la iniciativa probatoria, vamos a ver que quiénes son que los pueden proponer, en realidad es una persona distinta a las partes. Ahí se me trancó un poquito la diapositiva, yo no sé si ustedes la ven. Ahí. Bueno, la iniciativa de proposición, en realidad eso no cambia demasiado para lo que es al resto de los medios de prueba. Ahí básicamente van a ver el articulado, como estaban viendo con el profesor. La iniciativa es en los actos de proposición. Es de reglas de las partes, yo le pongo partes en concepto amplio, ¿verdad? Pueden ser también partes, terceristas, sustitutos procesales, y excepcionalmente el tribunal en base a esos artículos que ya estuvimos comentando, ¿bien? Ahí le pongo también, van a ver, más adelante vamos a ver lo que son las diligencias para mejor proveer, que es un instituto recogido en el código donde también se tiene esta iniciativa que puede tener el tribunal. Y ese artículo 350, que también lo comentamos hoy al comienzo de la clase, que es el que le confiere amplia potestad probatoria al tribunal, donde también se puede ofrecer este medio de prueba testimonial. También en la oportunidad, bueno, reiterar lo que vieron recién con el profesor, de regla en los actos de proposición, y algunos casos excepcionales que también, como les dijo el profesor, lo vamos a ir viendo cuando empecemos a analizar el proceso ordinario propiamente, que es el 118.3, el 121 y la posibilidad de ofrecer prueba en segunda instancia, que también se puede ofrecer este medio de prueba testimonial. En cuanto a la admisión del medio de prueba testimonial, bueno, hay algunos requisitos formales, procesales formales, que es la legitimación en la causa del oferente del medio de prueba, como le decía, partes, sean los partes o tribunal,
no tiene, o sea, no tiene legitimación causal, ahí yo les pongo un testigo para ofrecer otro testigo, es decir, la legitimación para ofrecer al testigo, en este caso, lo que es el medio de prueba que estamos viendo, es de las partes o del tribunal, no la tiene un testigo, es decir, un testigo que diga, bueno, yo conozco que hay otro sujeto que también percibió estos hechos sobre los cuales me van a interrogar a mí y que lo ofrezca y lo intenta hacer ingresar como testigo. Bueno, eso no es posible. Y ahí les pongo también como interrogante, algo a tener en cuenta, la figura del testigo espontáneo. Es aquel sujeto que sin haber sido citado, o sea, sin haber sido ofrecido por las partes o eventualmente dispuesto de oficio por el tribunal, se presenta, vamos a suponer, en instancia o en la audiencia preliminar para que solicitándoselo se lo convoque como testigo o en la misma audiencia complementaria, que vamos a ver que es donde se diligencia esta prueba, a decir, bueno, en el caso multicitado del accidente de tránsito. Un testigo que, bueno, a mí nadie me ofreció como testigo, pero yo vi el accidente, yo sé en las condiciones que ocurrió, yo quiero deponer como testigo. Bueno, se entiende que en realidad esa figura de testigo espontáneo de regla no es admisible. Hay, por ejemplo, lo que menciona es lo que le decía anteriormente, es decir, la legitimación en la causa se logra a través del ofrecimiento de una de las partes o la convocatoria del tribunal, con lo cual en este caso estaría excepcionado. Eventualmente ahí les pongo algunas excepciones, que bueno, que es el juez en uso de la diligencia de ese instituto, la diligencia para mejor proveer, si se le presenta a un sujeto con esta alegación, podría entenderse que en uso de esa potestad que le da la diligencia para mejor proveer, podría ingresar. Y otro caso excepcional es el de proceso de desalojo, la inspección judicial. Ahí es una regulación particular que se las pongo en la diapositiva, donde también eventualmente se puede tomar la declaración de los testigos, de las personas que estén en el lugar, se puede dejar constancia de su presencia y de las alegaciones que hagan. Son casos excepcionales, pero de regla, tengan en cuenta eso de que el testigo espontáneo no es una figura admisible. ¿Qué datos identificatorios y del testigo y el objeto de su declaración, bueno, están regulados en el artículo 159 del CGP? Ahí yo les mencioné la importancia de determinar el objeto de la declaración. ¿Por qué tiene relevancia que el objeto de la declaración se establezca con claridad? Porque el código establece una limitación por hecho a probar. Una limitación cuantitativa, es decir, hasta 5 testigos pueden declarar sobre un mismo hecho, salvo que por alguna razón fundada el tribunal entienda que hay mérito para extenderlo. Entonces, esto lleva también a que se debe evitar los objetos de declaración genéricos. Yo ahí les pongo algo que se ve muchas veces en los escritos de actos de proposición, que es de regla donde se ofrecen los medios de prueba. Muchas veces hace referencia a los testigos fulano, sultano y mengano que declaran sobre los hechos de la causa o sobre los objetos narrados en el presente escrito. No es de buena técnica forense y además justamente es una cuestión que debería ser objeto de contralor, tanto de la contraparte como del tribunal, justamente para evitar que se pueda saltar esta limitación que les mencionaba. Bien. Ahí también le pongo como otra interrogante, al igual que con el testigo espontáneo, ¿qué pasa con el testigo técnico o el experto? Se entiende, se lo define doctrinariamente como aquel testigo que por su conocimiento, por su conocimiento de su profesión, de su oficio o su expertise, percibe los hechos con alguna particularidad que él, si no tuviera esa formación o esa expertise, no podría hacerlo. ¿Qué se dicen a nivel de doctrina? Bueno, y sobre todo también cuando se ha analizado en jurisprudencia, dice, bueno, de regla no es inadmisible el testimonio del testigo técnico o experto. Lo que sí, la declaración debería de ceñirse a los hechos percibidos y no sus deducciones, conclusiones sobre los hechos.
¿Por qué? Porque, bueno, ahí ya se estaría sustituyendo de alguna manera un medio de prueba que el medio de prueba idóneo para ese caso eventualmente sería la prueba pericial, que lo vamos a ver más adelante también en la próxima clase, que digamos es no entendí bien el testigo, ahí se me apareció la pregunta, pero no la puedo ver acá, a ver si puedo habilitar el chat. Vi algo no entendí lo del testigo. Yo te digo, Nicolás, Sí, preguntan, profe, no entendí bien si el testigo necesariamente debe ser propuesto por una u otra parte y el tribunal. Pregunta Mercedes Coroas. perfecto, Mercedes, gracias, Gustavo. En Por realidad, favor. de nuevo, la iniciativa, lo que decíamos, las tienen las partes y o el tribunal, en función de los artículos que le mencionaba al comienzo y que vimos hoy al comienzo de la clase, esa potestad, facultad amplia probatoria del tribunal. Puede ocurrir que un mismo testigo sea ofrecido en los actos de proposición por ambas partes. Bien. Nada prohíbe que a un mismo testigo se le ofrezcan ambas partes. No sé si contesté la pregunta. Si estamos en la etapa del ofrecimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ir a lo que es la producción del medio de prueba. Entonces, siguiendo con la cuestión del testigo técnico, como le decía, se entiende que es admisible siempre que declare sobre los hechos, porque, a ver, de nuevo, el multicitado caso del accidente de tránsito. El accidente de tránsito puede ser que lo perciba un funcionario. No hay problema, que era malo el internet, sí, es un tema que a veces tenemos todos. Puede ser que un accidente de tránsito lo perciba el jefe de la Policía Técnica de Montevideo, que día a día hace informes sobre el tipo de accidente de tránsito. Y eso no inhibe que pueda ser un testigo. Ahora, ese testigo debería declarar sobre lo que vio y no hacer deducciones sobre responsabilidad, sobre daños que pueden haber sufrido alguno de los que son partes en el pleito, sino ceñirse a lo que vio. Bien. En cuanto a requisitos formales de fundabilidad del medio de prueba, bueno, acá tenemos que remitirnos que algo ya comentamos cuando vimos, si mal no recuerdo, las reglas generales de prueba, que el control de admisibilidad de este medio de prueba, que en realidad se hace en la audiencia preliminar, que es cuando se dispone la agregación de los medios de prueba, que también ya algo comentamos, como vimos hoy, ofrecimiento de medio de prueba de regla, acto de proposición, la admisibilidad de regla en la audiencia preliminar. Y bueno, y ahí se va a controlar que los testigos que se ofrezcan para recoger su declaración no sean testigos admisibles y no sean manifiestamente impertinente, inconducente o innecesaria su declaración. Salvo la admisibilidad, el resto de las notas debe ser manifiesta para rechazar la producción o el diligenciamiento de ese medio de prueba. Bien. Admisibilidad, bueno, en cuanto a la admisibilidad, ¿qué testigos pueden ser admisibles? Bueno, primero que sea una persona física, algo que parece bastante obvio, no puede ser testigo de una persona jurídica, podrá eventualmente ser un representante de una persona jurídica, sí testigo. Tiene que tener un mínimo de 13 años, está previsto en el 155 del CGP, al momento de la declaración, no al momento de la percepción del hecho. Ahí le pongo en la diapositiva. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona de 13 años o más declare sobre un hecho que percibió con 10 años o con 8 años, lo cual sería admisible su testimonio. Otra cuestión será la valoración que haga el tribunal al momento de dictar la sentencia sobre la fuerza convictiva, digamos, de ese testimonio. Pero el testigo es admisible y después valorará el tribunal o no qué tanta valor o fuerza convictiva tenía. Persona física distinta de los sujetos del proceso, lo que hablábamos hoy, el testigo de regla
es distinto a las partes y es distinto al tribunal. Y ahí yo les pongo por qué no puede ser testigo el juez del tribunal actuante, ¿no? Vamos a suponer el juez que justamente vio el accidente de tránsito, ¿lo pueden ofrecer como testigo? Bueno, parece obvia la respuesta que no, por una cuestión de principio de imparcialidad y ajenidad a la causa que debe tener quien la va a decidir, ¿no? El tribunal. Y ahí también como pregunta, los listiconsortes citados en garantía y tercerías excluyentes, que fueron figuras que ya todas vimos cuando estuvimos analizando las partes, ¿pueden ser testigos? Bueno, ahí Aval, por ejemplo, dice que sí, que podría ser admisible su calidad de testigo, siempre y cuando declare sobre hechos relativos a otros interesados. Por ejemplo, en el caso de que haya un citado en garantía, bien, como vimos, por ejemplo, el caso de la citación en garantía, hace que haya digamos, dos pretensiones en paralelo. Una la pretensión del actor sobre el demandado y la otra la del demandado respecto del citado en garantía, lo que se conoce como la acción de regreso, ¿verdad? Ese citado en garantía, por ejemplo, en la posición esta que planteaba él, podría dar testimonio sobre lo que es objeto de prueba respecto a la pretensión principal, digamos, entre actor y demandado. Pero no podría ser testigo sobre los hechos que hacen al objeto de prueba de la pretensión que él, digamos, por la cual es demandado él. Es decir, por esa acción de regreso y las cuestiones de ese vínculo de garantía en la que se funda la relación de regreso, no podría dar testimonio. ¿Bien? También se plantea, bueno, ¿qué pasa con los representantes procesales sobre hechos que no participaron? Por ejemplo, bueno, los padres, madres, tutor, curador, que es parte formal de alguna manera en un pleito, ¿pueden ser testigos sobre los hechos objeto de la prueba? Bueno, ahí Aval, por ejemplo, dice que es discutible, que no hay una norma expresa que los excluya. Vesco y colaboradores en una obra que es el Código General de Proceso Comentado, que aprovecho para recomendar como material de lectura porque es una obra de análisis artículo por artículo exegético que es muy completa. Y bueno, ellos, por ejemplo, entienden que no, porque el concepto de parte debe entenderse como parte en sentido formal, tanto representado como representante. Otro presupuesto para la admisibilidad, bueno, es que el testigo no sufre una enfermedad psíquica o física que impida percibir el hecho y o deponer sobre el hecho. Bien. En cuanto a esta cuestión de la incapacidad o enfermedad psíquica o psíquica, pues, se pueden dar en dos momentos, ¿no? Tanto el momento de percibir, cuando el artículo 155 habla de los incapaces, entiendo que es los relativos. Preguntaba una compañera, llegué a ver ahí que me apareció una ventana. Sí, en realidad, si estamos hablando de una incapacidad declarada, ya eso va a tener la consecuencia de que el testimonio va a ser inadmisible. Ahora, no es preceptivo que sea declarado incapaz. Eventualmente, si se acredita o se evidencia de que el testigo no tiene esta facultad que establece el 155, no va a ser admisible su testimonio. Como les decía, se pueden dar en dos momentos estos. Puede ser que tanto la incapacidad física o psíquica para percibir el hecho, o la incapacidad física o psíquica para declarar. Vamos a suponer un hecho que ocurrió hace 3 años, la persona lo percibió con todas sus facultades, pero actualmente tiene una situación que no es posible, no le es posible comunicar o dar testimonio de qué fue lo que percibió. Después también es admisible algunos testimonios o algunos, la prueba testimonial en algunos casos donde el hecho a probar no puede ser acreditado por prueba testimonial. Ejemplo, hoy que estuvieron hablando de los instrumentos públicos y demás, por ejemplo, las obligaciones que superen las 100 URs deben ser acreditadas por escrito. Entonces, por más que yo ofrezca 5 testigos que vayan a decir que existía esa obligación, no es admisible acreditarla por esta vía.
Lo mismo la compraventa de un inmueble. No, por disposición expresa del Código Civil, no es admisible acreditarla por esta vía. Y por último, bueno, cuando el testimonio tiende a sustituir el medio de prueba legalmente idóneo. Ahí eso es una regla general del 144.2 que, bueno, cuando se pretende a través de una prueba testimonial sustituir digamos, un medio de prueba que sería el idóneo para acreditar ese hecho, tampoco será admisible la prueba testimonial. Por ejemplo, el caso que les ponía hoy de el testigo experto que pretende declarar sobre hacer una especie, digamos, de pericia sobre lo que percibió y sacar sus conclusiones y demás. Bueno, eso no sería admisible a través del medio de prueba testimonial, sino que sería a través de la prueba pericial, a modo de ejemplo. Gustavo, no sé si te parece, ya que estamos en hora y con la agravante de que es viernes, no dilatar más la clase. Y bueno, y seguimos el lunes con prueba testimonial, pericial, y bueno, y si logramos también dar prueba por informe e inspección judicial, no sé si nos va a dar para tanto, pero bueno, esa es la idea para la clase del lunes, seguir con esos medios de prueba. Perfecto, Nicolás. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, muchachos, que descansen, que pasen buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias.